Aquí comienza Los Clásicos Judíos. Los compositores judíos a lo largo de la historia de la música. Con la producción y conducción de Mario Persovsky. Los Clásicos Judíos. Hola, ¿cómo están? Bien, antes de comenzar el programa, les recuerdo nuestro contacto a través de WhatsApp. Es el más 54 911 3370 0963. Repito, 11 3370 0963. Además, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la FM en el 96.3, a través de la web en radiohai.com y también en YouTube en Los Clásicos Judíos. Cualquier pregunta, consulta o comentario lo pueden hacer mediante WhatsApp o a través de los comentarios de YouTube. Hoy con obras de Paul Ben-Haim. Paul Ben-Haim, considerado el padre de la música sinfónica israelí. Precisamente nuestro primer compositor de hoy. ¿Y por qué resultó el padre de la música israelí? Paul Ben-Haim nació en Múnich en 1897. Nació con el nombre de Paul Frankenburger. Estudió piano, composición y dirección en la Academia de Artes de Múnich entre 1915 y 1920. Después de trabajar como director asistente de Bruno Walter, el gran compositor también judío austríaco, que emigró en el 33 a Estados Unidos, y con Hans Knapperbusch entre 1920 y 1924. Fue conductor en Augsburg desde el 24 precisamente hasta 1931, y en ese entonces, en el 31, retornó a Múnich. Allí dedicó mucho tiempo a la composición y comenzó a ganar renombre, pero le duró muy poco. En 1833, es decir, 2 años después que él volvió a Múnich, llegan los nazis y lo despojan de todos los cargos, honores, títulos y todo lo que había conseguido. Calculen que en 1933 tenía 36 años apenas y ya era un director de orquesta y un compositor ya con su buen renombre, además de haber sido precisamente asistente de los más grandes directores del momento. Bien, lo forzaron a dejar Alemania. La situación lo forzó a dejar Alemania y no hizo lo que hicieron casi la mayoría de los compositores y directores alemanes y austríacos, que fue emigrar a Estados Unidos. Si bien todos los que emigraron a Estados Unidos no les fue tan fácil tampoco, no muchos tuvieron un gran éxito como Kurt Weill o Korngold o Schoenberg. Muchos tuvieron que manejar un taxi para poder sobrevivir. Pero Paul Ben-Haim, es decir, en aquel entonces todavía Frankenburger, decidió ir a la entonces Palestina y establecerse en Tel Aviv. Cuando llega a Tel Aviv, cambia su apellido y deja el Knapperbusch por Ben-Haim. Su padre se llamaba Haim precisamente, entonces él adoptó el nombre de Paul Ben-Haim. Trabajó como pianista y acompañante, profesor, y hasta fue capaz de sustentarse a través de la composición y enseñando esta materia. Durante los años siguientes se convirtió en el principal compositor israelí.
recibió el premio del Estado de Israel en 1957 por su pieza orquestal The Sweet Psalmist, es decir, el dulce cantor de Israel, y se le ha otorgado en varias oportunidades el premio Yossi Engel de la ciudad de Tel Aviv. Un artista fino, de estilo romántico tardío, Ben Haim reveló su individualidad en el Concierto Grosso, que escribió en 1931. La música orquestal siguió siendo una preocupación principal y fue con la primera sinfonía ya escrita en Israel, en entonces Palestina, en 1940, bajo el impacto de la Segunda Guerra Mundial, que alcanzó su madurez en la escritura sinfónica. La obra concebida para la Orquesta de Palestina, es decir, la que después se convirtió en la Filarmónica Israelí, revela afinidades con los compositores Ian Sibelius y William Walton. Aunque Ben Haim siguió la tradición musical occidental, absorbió influencias de su país adoptivo. Conoció la canción folclórica oriental y judía a través de Braja Séfira, un artista popular descendiente de yemenitas. Y mucho de su música está marcada por el carácter de la música campesina del Oriente Medio, junto con los ritmos de tales danzas como la hora. Él mismo considera que su trabajo es parte de un esfuerzo contemporáneo mayor por sintetizar las tradiciones occidental y oriental. Es decir, su preocupación era cómo amalgamar esas dos culturas. Fue maestro de la nueva generación de músicos israelíes como Eliyahu Einbal, Henry Lazarov, etcétera, etcétera. Bien, hoy vamos a escuchar dos movimientos. La primera sinfonía es una sinfonía compuesta en 3 movimientos. Y hoy vamos a escuchar el segundo y el tercer movimiento. Cada uno de ellos tiene su particularidad. Como les dije, la primera sinfonía es la primera obra a gran escala que Ben Haim escribió bajo el impacto de su experiencia musical en su nuevo país. También fue la primera sinfonía escrita, como les dije, en la tierra de Israel e interpretada por la Orquesta de Palestina, actualmente la Filarmónica de Israel. Es inevitable que una obra que se inició en los últimos días de agosto de 1939 y la concluyó el 20 de junio de 1940. El 20 de junio, el día que cayó París, que se derrumbó Francia. Es indudable que esta sinfonía debe estar influenciada por los trágicos acontecimientos de esos días. La enérgico, trágico, apasionada del primer movimiento, es decir, el primer movimiento es muy trágico y apasionado. Le sigue un movimiento lento que tiene una rara belleza, poseída de una calma interior, una melodía tranquila de las cuerdas, que tiene el carácter de una oración. Es un canto de Oriente que se basa precisamente en un antiguo canto persa, judío persa, y se desarrolla en un entorno lleno de color orquestal y una cadencia de la flauta y del clarinete. Les aclaro qué es cadencia. Cadencia es una improvisación, es decir, la orquesta se detiene y 1 o 2 instrumentos hacen una improvisación previamente escrita, obviamente, pero es como que improvisan dentro de la obra. Entonces, esta cadencia, es decir, esta improvisación, concluye este hermoso intermezzo sinfónico. Es decir, una melodía muy calma, ya les digo, que tiene su base en una melodía judío-persa. Al final se abre, el segundo movimiento, el tercer movimiento, es decir, la segunda parte de esta sinfonía, se abre con una feroz tarantela, en una elaboración sinfónica espectacular. La tarantela simboliza las fuerzas de ocupación del eje en Europa.
un poco de alivio es proporcionado por un episodio elegíaco. Es decir, episodio elegía, una elegía es una canción de homenaje, es decir, una elegía es un homenaje. Entonces, comienza con una tarantela, le sigue con un homenaje, y luego de toda esta vuelve la tarantela, vuelve esa música que simboliza esas fuerzas de ocupación, pero la tarantela se trastoca y se convierte en un hora. Es decir, que fíjense que esta sinfonía escrita en 1940 se adelanta en 8 años a la creación del Estado. Es decir, ya él 8 años antes prevé esto y compone una música en donde simboliza el renacer del Estado de Israel. Bien, no quiero seguir hablando de esta sinfonía porque hay muchísimo para hablar y vamos entonces a la música. Entonces, en concreto vamos a escuchar el segundo y tercer movimiento. Recuerden, el segundo movimiento es una melodía tranquila basada en una oración o en una canción judeo-persa. Y el segundo movimiento es fogoso, la segunda parte del tercer, que es el tercer movimiento, es un movimiento fogoso donde la tarantela es trastocada luego por un hora. Es decir, las fuerzas del eje son superadas por las fuerzas de la libertad. La escucharemos en versión de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Kenneth Olwin.
Hemos escuchado el segundo y tercer movimientos de la primera sinfonía de Paul Ben-Haim, que falleció el 20 de enero de 1984 en Jerusalén. Otro de los méritos de Paul Ben-Haim, en 1948, con la creación del Estado, fue él quien orquestó el Hatikvah. Después vamos a escuchar algo sobre el mismo. Bien, nuestro segundo compositor de hoy es Ernest Gold, que nació en Viena, Austria, el 13 de julio de 1921. Fue un compositor austríaco naturalizado estadounidense, es decir, emigró con su familia en 1933, por obvias razones. Estudió música en Viena y siguió estudiando en Estados Unidos. Recibió el Oscar en 1961 y el premio Grammy por una obra que lo hizo famoso. Compuso la música de la película Éxodo, con quien, repito, ganó el premio Grammy y el Oscar a la mejor música del año. Creó casi 100 piezas originales para cine y televisión entre 1945 y 1992, incluyendo la serie televisiva Hawaii 5. También compuso un musical en Broadway en 1968, I Am Solomon, y sus trabajos clásicos también incluyen un concierto para piano, un cuarteto de cuerdas y una sonata para piano, pero la mayoría de sus obras fueron para el cine y la televisión. Como les dije, compuso la música de la película Éxodo. Esa película muchos la habrán visto, pero muchos no la vieron y casi fue olvidada. Pero Éxodo fue un libro escrito por León Uris que cuenta la epopeya de las primeras aliot, es decir, las primeras inmigraciones, las primeras llegadas de los judíos de Europa Oriental a la entonces Palestina. Si bien el libro relata los hechos desde fines del siglo XIX, la película comienza con la lucha contra los británicos, es decir, la mitad del libro. Hasta la declaración del Estado. 611 judíos, es decir, el tema de la película, son 611 judíos que habían sobrevivido a los campos de concentración y que se embarcaron en un barco, la Estrella de David, pero fueron bloqueados y llevados a la isla de Chipre. Después de superar grandes dificultades, logran al fin zarpar en un barco de carga al que le ponen el nombre de Exodus, con destino a Palestina. Fue un viaje trágico y trágica la llegada, aunque la película
muestra cómo felizmente llegan a Haifa, pero realmente no fue tan feliz la llegada, por el efecto del rechazo de los británicos a que desembarcaran judíos en Palestina. El objetivo de los refugiados es precisamente crear el Estado de Israel. Akiva es un líder fanático que considera que el terrorismo es la única vía de construir la nación, pero su hermano Barak, representado en la película por Likov, y su sobrino Ari Ben Canaan, que es Paul Newman, no son de la misma opinión. La película fue dirigida por Otto Preminger en 1960 y acá se estrenó en el país, se estrenó en 1961. Hubo muchos, esa película tuvo un grandísimo éxito en general y muy en particular por la colectividad judía en el país. En 1962 hubo una gran crisis económica que hizo que muchísima gente hiciera aliyá, pero se decía que lo que la agencia judía no había logrado, es decir, la Sochnut no había logrado por convencer, lo había logrado la película Éxodo. Esa película trabajaron entre otros Paul Newba, Eve-Marie Saint, Ralph Richardson, Peter Lawford, Likov, Salmineo y John Derek. Bien, vamos a escuchar ahora entonces 4 temas de la banda de la película. El primero es el tema de la película, segundo, la lucha por la supervivencia, tercero, el estallido de la prisión de Akko, donde hicieron precisamente un sabotaje para poder escapar, y el cuarto, la lucha por la paz.
escuchado la música de la película Éxodo, compuesta por Ernest Gold, quien, como ya les dije, nació en Viena en 1921 y falleció en California en 1999. Bien, Hatikvah es el himno nacional de Israel. La letra fue escrita en Iași, en Rumania, en el año 1877 por Naftali Herz Imber, que vivió entre 1856 y 1909. Fue un poeta judío nacido en Galicia, entonces Imperio Austríaco. Comenzó a escribir poesía a la edad de 10 años y varios años más tarde recibió un premio del emperador Francisco José por un poema en el centenario de Bucovina de unido al Imperio Austríaco. En su juventud viajó a Hungría, Serbia y Rumania. Pero en 1882 se trasladó a Palestina como secretario de Sir Lawrence Oliphant. En 1886, estando en Jerusalén, publicó su primer libro de poemas titulado Estrella de la Mañana. Y uno de los poemas se llamaba Tikvateinu, es decir, Nuestra Esperanza. Su primera versión fue escrita, sin embargo, en 1877. Si lo había escrito antes ya ese pedacito de poema, que después lo incluyó en el gran libro. Lo había escrito ya en 1877 en Rumania, en Iași. Este poema pronto se convirtió en la letra del himno del sionismo. En 1887 regresó a Europa, vivió en Londres y luego viajó nuevamente a la India. Finalmente se trasladó a Estados Unidos, donde falleció en 1909. En 1897, durante el primer Congreso Sionista, Hatikvah se convirtió en el himno del sionismo y fue proclamado himno nacional de Israel en 1948, año de la creación del Estado. Si bien la música está basada en una melodía del siglo XVII, una melodía italiana del siglo XVII que ahora escucharemos. Bien, esta melodía, que se llama la Mantovana, como les dije, una melodía del siglo XVII, una melodía italiana, fue tomada por Samuel Cohen en 1888 para componer la música para el poema escrito por Imber. Fíjense que la misma melodía fue tomada por Smetana para componer el poema sinfónico El Moldava. No se conocieron entre Samuel Cohen y Smetana, ni tampoco Samuel Cohen había escuchado cuando lo compuso El Moldava. Es decir, los dos tomaron esa melodía, fue una mera casualidad. Pero nos encontramos con una canción, una antigua canción rumana que se llama Karol Kuboy y que casualmente tiene una melodía muy parecida, casi idéntica. Hay que ver, porque todo es decir, no hay una información exacta. Tampoco lo dejó escrito Samuel Cohen para saber en qué se inspiraron, si en la Mantovana o en esta canción, o esta canción también se inspiró en la Mantovana. Todo es casualidad. Vincere
electricitate, căi ferate și vapori încă nu erau aflate, mergeau toate fără zor, căci bătrânii erau moi, își mânau caruri cu boi. Păișcea, 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 păișcea. Azi zburăm pe căi ferate, prin vagoane îndesate, sosind cu capetele sparte, nemâncați și degerați, decât cu atâtea nevoi, mai bine cu car cu voi. Păișcea, 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 Luego, en 1948, como ya les comenté antes, Paul Benhaim orquestó el Atikva, que es la que conocemos hoy. Por último, les diré, la armonía del Atikva se organiza en forma modal. ¿Qué es el modo? La forma modal, es decir, puede estar una obra musical, puede estar compuesta en modo menor o modo mayor. Es decir, cuando uno, a veces el que no sabe de música, generalmente escucha que una obra está escrita en re menor o en re mayor, o en do menor o en do mayor. ¿Qué significa esto? ¿O cómo suena? El modo menor, el modo mayor suena a heroico, solemne o alegre. El tono menor suena a melancólico. Y Atikva fue compuesto en un tono menor. Es decir, es una excepción, porque todos los himnos, prácticamente todos los himnos del mundo, están escritos en tono mayor, para que suenen heroicos, para que suenen solemnes. Atikva no. Se percibe como una sensación dolorosa en el tono, y se encuentra raramente en himnos nacionales el tono. Sin embargo, como el título La Esperanza y las palabras que sugieren, la importación de la canción es optimista y general espíritu edificante. Bien, vamos a escuchar entonces finalmente la Atikva como lo orquestó Paul Benhaim. Bien, hemos escuchado entonces el Atikva interpretado por la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta. Bueno, sea como fuere, es una canción hermosa. No importa quién se pasó en quién o quién se inspiró en quién. Lo importante es que ha quedado y ha perdurado esta gran obra. Bien, hoy voy a cambiar la fórmula de esto fue todo por hoy por la de esto fue todo por este ciclo. Es decir, el ciclo que comenzó el 7 de abril y que se extendió hasta el día de hoy y que fueron 133 programas, concluye
y vamos a tomarnos un descanso, una pausa, por lo menos por los meses de enero y febrero, y esperemos que si todo anda bien, volvamos a generar este programa en el próximo mes de marzo. Agradezco muchísimo, muchísimo la atención recibida, los comentarios que he recibido por YouTube, por mensajes directos, eh, la cantidad de visitas que he visto que hubo en YouTube. Eso me llena de orgullo y creo que más o menos he cumplido con la misión hasta el momento. Agradezco especialmente la colaboración de Rocío González, que se ocupó de editar los programas, de prepararlos, de ensamblarlos y de que todo salga realmente a la perfección. Y creo que lo logró con todo éxito. Por eso mi agradecimiento a Rocío González. Mi agradecimiento también, obviamente, al director, a Miguel Steuermann, que me dio la oportunidad de preparar este programa y de presentarlo. Muy bien, me despido entonces de ustedes hasta el próximo mes de marzo y esperemos reencontrarnos con más música de compositores judíos. Buenas tardes, muchas gracias.